asumiéndonos como pueblos, digamos, inferiores, ¿no? Como pueblos inferiores, nos convencieron de que para poder existir era preciso que pensáramos en el marco de los cánones de dicha modernidad que nos estaban imponiendo. No solo fue del oro, la plata y la tierra, fue conquista del pensamiento. Es decir, eso fue parte de este movimiento histórico. Ese pienso, luego existo, de Descartes, de donde viene todo el pensamiento binario cartesiano, ¿no? Borrar de nuestro espectro de análisis científico elementos medulares y una objetividad emancipadora, soberana y enraizada en la colectividad. Este es un movimiento histórico, obviamente, que tiene consecuencias hasta ahora muy profundas. Desde el nacimiento del paradigma cartesiano moderno, que hemos dicho, aún sigue marcando las investigaciones en salud, en ecología, en ciencias agrícolas, en las ciencias sociales en general, su fundador separó expresamente la base material de la espiritual y redujo el ser humano a la mente como base única, sin una corporidad material. El cartesianismo reduce igualmente la naturaleza a un contenedor de recursos. Eso es lo que es la tierra para el cartesianismo. Es un container, es un contenedor de recursos explotables y luego será, pues en el capitalismo, es un territorio de mercancías. Y así quedó fundado el antropocentrismo. Si lo importante pasó a ser el yo pienso, luego existo, entonces al sacar la vida humana y natural del centro, los asumió como recursos explotables. Fíjense en todo lo que está por detrás de esta construcción de un paradigma cartesiano que es el que nos emboba y nos ha secuestrado el pensamiento. Instrumento para la explotación rentable de los cuerpos y la naturaleza. Entonces, en definitiva, en la epidemiología, esta concepción empírico-cartesiana de la realidad es la que domina las ciencias de la vida. Está presente en las ciencias ecológicas, está presente en las ciencias de la salud humana, etc. Y tiene un eje paradigmático que es el reduccionismo. Es un conocimiento reduccionista. Y yo quisiera que se entienda bien el reduccionismo porque estoy echándole dinamita al pilar del cartesianismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice en las palabras de Levins y Lewontin esta ciencia, este paradigma? Dice, en el mundo los fenómenos son convergencia de partículas. O sea, el mundo es partículas, el mundo es partes. Las propiedades de esas partes determinan el comportamiento del todo. Miren ustedes, es una noción en donde lo particular, la fragmentación del mundo en partes es lo fundamental. ¿Y por qué? Porque en esas partes está la prioridad del conocimiento, está la pepa del conocimiento. Entonces, por eso es que el paciente y sus trastornos es la pepa del conocimiento en salud, lo que está como un efecto en ese fragmento que es un ser individual separado de su contexto. Entonces, esto implica la reducción como método y el reduccionismo como cosmovisión. Esto, en pocas palabras, es lo que Lewontin en su importante texto, El biólogo dialéctico, que por si acaso está ya traducido hace mucho tiempo al español. Entonces, este empirismo analítico es un objetivismo metodológico. Empirismo en el análisis y en el método significa un objetivismo. ¿Por qué objetivismo de objeto? ¿Por qué? Porque el objeto es lo fundamental para el cartesianismo. El objeto es un sí puro. ¿No es verdad? Y lo que hace el individuo, lo que hace el sujeto es reflejarlo. Si lo refleja bien es una buena investigación. Es decir, aquí el individuo no es simplemente un repositorio del reflejo que tiene que hacer correcto de esa realidad objetiva, ¿no? Y por supuesto la praxis, del otro elemento del conocimiento, la praxis es externa a este movimiento.
es una consecuencia posterior. Yo, una vez que senso percibo la realidad, la reflejo en mi concepción subjetiva, con esos datos ya vamos a ver, construyo una visión fragmentaria de la realidad y a partir de eso decido hacer una praxis. Efecto posterior al objeto, entonces. Esto tiene unas consecuencias o tiene un basamento filosófico epistémico muy serio, porque ha creado esta manera cartesiana, binaria de ser, ha creado falsas separaciones conceptuales. Las que más nos afectan para lo que estoy tratando de este rato es la separación entre explicación epidemiológica y descripción epidemiológica. Explicación y descripción. ¿Por qué se separa? Porque esta teoría no es para explicar, sino para describir comportamientos de los factores de riesgo, predicciones y probabilidades. Para eso está hecha la epidemiología, no para explicar. Porque si tuviera que explicar, tendría que romper su molde. Separa procesos de factores, o sea, toma la parte congelada, le convierte en un factor, cosifica esa parte y está separada de su movimiento, de su realidad en movimiento. Y la tercera separación es entre lo que nosotros llamaremos la determinación y la causalidad. O sea, las causas están separadas de la determinación. Ya lo vamos a explicar cómo y por qué. Estoy construyendo entonces lo que voy a llegar a decir que es por qué es que esta manera de ver el mundo es una manera que ha penetrado la epidemiología y ha creado una epidemiología del pico del iceberg. Fragmenta el mundo en partes, a esas partes le llama factores de riesgo de la enfermedad, cosifica esas partes estáticas, asocia las partes por mera conexión, como bolas de una mesa de billar, lo vamos a ver, así lo dijo Hume. Las separa esas partes de su contexto y de esa manera solo describe, calcula probabilidades de fenómenos, pero no los explica. Los desenraiza, los descontextualiza, fragmenta y así difumina, desaparece la realidad de la sociedad general con sus condiciones históricas, de leyes, desigualdades, desaparece. Y después crea unas ficticias cálculos y análisis. Voy a hablar de este término factores de riesgo y quiero que se acuerden de mí, que cada vez que escuchen factores de riesgo, por lo menos una campanita, ¡ting!, les suene, oh, ojo, alerta, alerta, cartesianismo presente, cartesianismo presente. No es que no haya factores de riesgo, los hay, pero no como modo explicativo, porque entonces cosificamos, fragmentamos y no explicamos la realidad. Un concepto clave del paradigma impuesto en la epidemiología, convertido, diría Bachelard, en hábito verbal. El rato que uno usa una palabra para expresarse, se jodió. Porque cada vez que quiero decir, explícame la tuberculosis, sabes que los factores de riesgo de la tuberculosis, caíste en la trampa. Factores de riesgo. Formado en la educación y el uso cotidiano y que se usa siempre, ¿no? Factores de riesgo es la sustitución de lo que la epidemiología crítica denomina se interpreta como una realidad muy distinta, que no es factorial, que no es una realidad fragmentada, congelada. Esto es visto en un ideograma, en una relación visual, lo que es el reduccionismo y el determinismo. Factores de riesgo combinados por conjunción externa, se asocian 1000 formas, puedo hacer con esto un modelo matemático mediano, más o más elaborado, multietapas, complejo, factorial complejo, etc. El hecho es que a lo que se llega en el meollo es a hecho de que lo que podemos es calcular probabilidades o predecir tendencias, nada más. Así opera la inducción. Datos observados por inducción van al nivel de la teoría y esto llega a una descripción y predicción. Ahora, ¿cómo es que opera el principio de correspondencia cartesiano en la epidemiología? Porque es un razonamiento inductivo.
de la parte a lo general, de lo particular a lo general. Es una inducción del objeto, de la objetividad, acuérdense que es un objetivismo, al sujeto como reflejo. ¿Cómo se da ese movimiento inductivo? Por el principio de correspondencia. ¿Cómo se da el principio de correspondencia? Yo tengo que hacer un registro confiable de los hechos, hecho 1, hecho 2, de convertirle en dato a cada uno de estos, y estos datos son los que voy a conjuntar inductivamente, les combino por combinación. Tengo que haber hecho un registro confiable y por tanto hacer una prueba de confiabilidad, y con esto puedo hacer una inferencia resultante de esa inducción que tiene que ser válida como una sentencia sobre las relaciones entre los factores. Factor 1, factor 2, factor 3 tiene una relación, hago una sentencia que puede ser un modelo de regresión múltiple, un modelo factorial. En todo caso, con que sea válido matemáticamente, ya lo hice, porque esa es la realidad y esa es la ciencia dura. Entonces, la base de todo el edificio empírico causal de la epidemiología cartesiana es el principio de conjunción. Hume es el que nos puso a pensar en el mundo como una mesa de billar. Y así lo dijo, incluso textualmente. No es solamente esta metáfora de la mesa de billar de Hume, dice que lo que importa observar en la realidad es estos factores en movimiento que se chocan entre ellos, que se conjuncionan, y que cuando esa es una conjunción permanente, hemos descubierto una relación causal. Para que se cumpla el choque, continuidad, contigüidad, prioridad de la moción de la bola que va a causar el efecto en la bola E, y la conjunción constante que es el choque. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo, y él lo dice textualmente, es como una mesa de billar. Y la epidemiología juega el billar, la vieja epidemiología juega ese billar, porque pone a funcionar relaciones causales de mayor y menor complejidad. No es como una mesa de billar, pero obviamente es mucho más complejo, pero en definitiva, el principio de conjunción, que consiste en que cuando decimos que un acontecimiento siempre causa otro, lo que en realidad estamos constatando es que un acontecimiento ha estado siempre en conjunción constante con el otro. Acuérdense cuando yo puse X1, X2, X3, X4, Y. Factores y una dependiente. Muy bien. Si esa conjunción, ¿no es verdad?, tiene un gran problema, porque en lógica, si C causa, entonces E efecto, no, X1 efecto nivel de COVID, ¿no? Entonces, C más no E es imposible. O sea, no puede haber C, si C es una conjunción causal de E, no puede haber un más C más no E, porque no E quiere decir que no hay C, pues es una contradicción lógica. Esto está desarrollado muy profundamente en este texto, no me voy a detener en eso. Simplemente lo que queremos decir con esto es que este principio de conjunción crea una falacia, porque se le quiere asociar su condición de explicación y no lo tiene. Es simplemente una asociación. Si yo hago una prueba y ahorita tomamos mi computador, abro una hoja de Excel, alguien tiene una cinta métrica en la pared, nos tomamos la estatura o quién sabe, o tomamos el largo de los miembros superior e inferior de todos los presentes y lo ponemos como dos variables en una relación de dos columnas de Excel. Hago una regresión con los datos y me sale positiva, seguramente un P menor que 0.05 y nos saldrá con una R de más 6, más 6,5. Entonces, X causa Y. Si le pongo a la una X y la otra es Y, que tiene una asociación, entonces quiere decir que el largo de la pierna o el largo del brazo causa el largo de la pierna. Ese es el tipo de lógica que se impone. Esto es absurdo, ¿no? Esto estoy diciendo un ejemplo del absurdo, pero lo que estoy diciendo es que este absurdo
que en mi pequeña mini regresión o mini correlación que yo les propongo, esto es lo que hace la epidemiología con todas las causas. Es decir, empieza a armar un aparato de causas, simple, más complejo, más sofisticado, pero que en definitiva llega, ya vamos a ver. ¿Por qué esto es importante para la hegemonía? Porque este como principio fundamental de la explicación epidemiológica, crea como idea que la perfección absoluta de este tipo de lógica es el experimento, porque ahí hay un control sobre las causas y un control y una medición absoluta del efecto. Por tanto, el experimento viene a ser la meta. Cualquier cosa que se parezca al experimento es un buen estudio. Mientras menos se parezca al experimento, es un estudio que va perdiendo peso según esta escuela. Entonces, miren ustedes, las diferencias o distancias con respecto al experimento crearon una jerarquía. Mayor, diseño experimental. Intermedia, diseño cuasi experimental. Menor, exploratoria. ¿Qué tiene que ver esto con la epidemiología? Todo. Miren, ahí están los estudios. Longitudinales, casos y testigos y transversales. Máxima proximidad al experimento, los longitudinales. Mediana proximidad, casos y testigos. Diseños transversales, mínima proximidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de validez de esa asociación? Criterios de coherencia empírica. Y en definitiva, mientras más se parezca a un experimento, más serio es un estudio epidemiológico. Por eso los transversales son exploratorios. Aunque yo nunca olvido la experiencia de la defensa que se hizo en la Amazonía del juicio de Chevron Texaco, en donde el hecho de que no haya sido un diseño experimental el que se hizo para mostrar la relación entre el cáncer y los pozos petroleros, eso hizo que yo estuve ahí presente, yo era parte de los epidemiólogos de las comunidades. Ahí todos razonaban en consonancia con los grandes epidemiólogos del norte, decían que esa no es una demostración causal, por tanto no vale para el juicio. No había una relación entre los pozos del cáncer, porque el concepto es que no hay una base experimental de consistencia, y eso hizo que se dé de baja esa situación. No me voy a quedar en este detalle, no tengo tiempo, pero ahí queda para la grabación que ustedes miren cómo Bradford Hill definió para los epidemiólogos serios una buena causalidad decente en epidemiología. Es la misma cosa, simplemente modificada y ampliada. Entonces, miremos cómo es que se dio este causalismo en epidemiología, cuáles fueron los modelos típicos de ese causalismo. Desde el más básico, el de la tuberculosis, el primero que se utilizó, que es cuando se mostró la correlación entre la tisis y el bacilo de Koch. Luego, como se vio que había gente que tenía bacilo de Koch y no hacía tuberculosis, dijeron, bueno, no, es que hay que completarlo, entonces ampliaron el mismo modelo causal, entonces ya no era X única, sino era X1, 2, 3, 4, 5, y esto explicaba por decir algo, un 70% de la varianza de la presencia del virus matemáticamente, y por tanto era demostración de que estas son las causas de la tuberculosis. Entonces, si estas son las causas de la tuberculosis, este es un primer, digamos, instancia, voy a dar un modelo, luego lo complejizamos. Luego viene McMahon y dice, no, es que no es una causa así simple, lineal de X1, X2, sino que hay causas de las causas. Entonces, incluso ya cita clase social, pero dice, en matemáticas, esta es una causa sí presente que incide en la variabilidad por la probabilidad del ingreso del virus, pero la vamos a dejar como segundo asunto porque es un tema de la penumbra de la red. Las poderosas son estas 4 de aquí, porque estas son las que tienen la relación directa con la probabilidad de ingreso del virus, etc. Ese es el modelo McMahon, una sofisticación que también hay algunas críticas interesantes que Nancy Krieger ha hecho de este modelo de la red causal. Luego vienen los modelos multicausales de escala ampliada. Por ejemplo,
causas de las causas, determinantes sociales de la salud. Y aquí yo abro esta compleja relación con esta temática que ya me ha llevado a algunas cuestiones. Causas de las causas. Para mí no me vengan con cuentos, mala copia de América Latina le causalificó a lo que era dialéctico. Y resultó lo que ustedes saben que se impuso primero en el modelo Niederiksen, que fue el más básico en el 2001, y luego viene ya Michael Marmot con sus Social Determinants of Health y vende en el mundo entero y le mete a todos los ministerios de salud. Ahora tenemos la epidemiología verdadera, completa, para una gestión profunda, ¿no es verdad? Porque habíamos estado restringidos. Y hay algunos que siguen enamorados de esto y me siguen proponiendo, no, lo que hay que hacer, yo no estoy de acuerdo en que haya bronca, yo quiero la paz entre los paradigmas. Entonces, ¿por qué no te llevas bien con los social determinants? Porque algo dicen, sirven para algo. Claro, también servía el mapa de Ptolomeo, calculado de acuerdo al cálculo de que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba alrededor de la Tierra, y con eso se navegó, ¿no? O sea que un pésimo paradigma puede tener un elemento de utilidad funcional al poder. En todo caso, este modelo de las causas, que tal vez que estuvo presente en los textos, esto fue debatido en América Latina mucho. Brasil 2010, México 2011, Colombia 2015, 3 publicaciones, aquí está uno de los editores de una de ellas, un debate profundo. ¿Alguna vez lo han oído comentado en alguna publicación norteamericana este debate, estos libros, algún análisis, alguna vez? No, pero unos belgas nos pelearon. Bueno, para pelear sí, tal vez para decir, no hablen babosadas, ustedes del sur, ¿qué van a saber de esto? Déjenos de eso a los europeos. Entonces, miren, ¿qué pasa? El atrevimiento de este ciudadano que con todo el recato y el temor de que me vayan a decir que yo tengo una posición anti-OPS, esas cosas, ¿no? Que no tengo. Yo simplemente hago en mi último libro una comparación entre los determinantes y la determinación. No me voy a quedar en el detalle, destaco simplemente que a nivel de la conclusión del objeto, mientras los determinantes hablan de causas de las causas, nosotros hablamos de procesos articulados a las relaciones sociales. Que mientras el sujeto lo asume, el sujeto cognoscente sería el equipo de servidores públicos y inscritos en una filosofía, en el mejor de los casos socialdemócrata, mientras que acá estamos hablando de una perspectiva colectiva, de transformación, etcétera, en una alianza público-social. Y en cuanto a la praxis, una praxis de gobernanza reformista redistributiva frente a una praxis de transformación. Es decir, que en ninguna de las dimensiones ni remotamente se parece la palabra, pero la palabra, los determinantes, el pluralizar, cambió el significado profundo del concepto determinación. Otro caso, entonces, Lalonde o cualquiera de los de la ecología, el eco-health, todas las cuestiones de aquellas, ¿verdad? Entonces es el cartesianismo, pero en el trasunto de un esquema ecosistémico. Y el clásico, el primero que se presentó fue la historia natural de la enfermedad. Lewel y Clark dice, hay un huésped, hay agentes del problema, hay medio, ¿no? Ninguno de esos contextualizado, todos ellos desprendidos de la realidad y puestos en conjunción a funcionar juntos, y entonces cuando estos están en equilibrio no hay enfermedad. Cuando se rompe el equilibrio entre estas partículas, entre estos factores, entonces arranca una historia natural de la enfermedad que al principio, en este modelo ecológico funcional, al principio hay una prepatogénesis, luego hay una etapa de patogénesis, ustedes lo deben haber visto en su
su formación, pues al principio la prepatogénesis es cuando está en equilibrio, y ahí se basan en Parsons, Talcott Parsons, la teoría de sistemas, un sistema de equilibrio. Este sistema de equilibrio está saludable. Cuando se rompe el equilibrio en el sistema, arranca un proceso de patogénesis. Entonces, al principio no es visible clínicamente, no es evidente, luego se torna evidente cuando rebasa el horizonte clínico. Hay que hacer promoción o protección específica en el primer estrato, en el primer momento, luego prevención secundaria, y si esto avanza, esto se hace a partir del diagnóstico precoz y atención oportuna. Si se hace limitación de la invalidez, entonces evitamos pasar a la prevención terciaria, que es ya cuando se está frenando la incapacidad. Entonces, la rehabilitación, etc. Estos son modelos de carácter, perdón. Este modo de pensar, del cual Abuelo de Pájaro he presentado simplemente dos muestras muy sencillas, este modo de pensar apuntala, y es a donde yo quiero llegar, un sistema de ignorancia estratégica planificada y de analfabetismo científico. Expliquemos, ¿por qué este paradigma forma parte de un sistema de ignorancia estratégica? Estoy utilizando el concepto de ignorancia estratégica de Proctor y Scheinberg de Stanford, en esta obra que se llama Agnatology. La ciencia de la agnatología es la ciencia de la ignorancia científica, The Making and Unmaking of Ignorance. Así. El uso del conocimiento científico para modificar el horizonte de visibilidad científica es lo que se llama, es lo que estudia la agnotología. Y el primer seminario de agnotología que reunieron tenía ingenieros, tenía muchos especialistas de diferentes ciencias, venían de diferentes campos disciplinares, pero en definitiva estudiaron cómo se planificaron y consumaron casos notables de la aplicación sistemática de ciencia contra la ciencia. Ha sido el recurso que utilizaron las tabacaleras, Archie Reynolds, por ejemplo, para impedir que fructifique y se expanda la noción de que fumar causa cáncer en esa época, en la década de los años 50, y así se hicieron maestros de la ignorancia estratégica, que después lo pasaron al asbesto, a las otras empresas, y ahora están en las agroindustrias dándoles la pauta para los agrotóxicos, ¿no? Entonces, la agnotología es muy interesante. Y algo también muy importante, en uno de sus N libros, Sandra Harding habla del analfabetismo científico. O sea, esto ha hecho que haya generaciones de generaciones formándose en el cartesianismo que ignoran que hay un mundo más allá del pico del iceberg. O sea, ignoran que hay procesos fundamentalísimos que van más allá de lo visible, de lo observable, de lo constatable empíricamente. Entonces, un eje de la construcción cartesiana de ignorancia científica y distorsión del conocimiento en salud es atribuir a la conjunción causal un carácter generativo. Es decir, por el hecho de que haya la relación de que la variación de X produce variación, o se asocia, no produce, se asocia a la variación de Y, entonces que eso es generativo, es decir, como que X es productor de, cuando simplemente es una coincidencia de variación. No sé si me explico, ¿no? Entonces es simplemente una coincidencia. Miremos cómo se dio en la pandemia del SARS-CoV-2, ya lo dijimos, este concepto factorial, justamente, al haber X está asociado con otros elementos y finalmente en una composición matemática con las variaciones, con una parte de la variación del efecto final total, entonces ustedes tienen una supuesta explicación como que estas fueran causas de, o como sea, causas de las causas. Estaríamos en el modelo de los determinantes, ¿no? Entonces se descontextualizó y sobredimensionó el factor vacuna, como ya lo dijimos, lo vimos. Se dijo que las vacunas eran lo esencial y ustedes saben que inclusive hubo casi una estrategia de guerra para impedir que los barcos que iban llevando vacunas al tercer mundo
no vayan al tercer mundo, sino que se queden en el primer mundo. Eso se escondió en la media, pero eso se conoce, que esto llegó a niveles incluso de conflicto armado, ¿no? Para poder, era tan importante la vacuna, nos habían tejido en el pánico de la pandemia, la salvación, la balsa de salvación era la vacuna, se descuidó todo lo demás y por este factor se multiplicaron por trillones por día los ingresos de muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es ignorancia construida y se escondió lo que era la pandemia integral. Entonces estamos viendo que al olvidarse de todo esto que está aquí, lo que se estaba haciendo es hacer que el gobierno, con fondos públicos que había precomprado vacunas o que seguía comprando vacunas, siga preocupado solo de vacunación y logrando. Claro que había en algún momento correlaciones, no es que la vacuna no sirvió para nada, pero estaba corrigiendo muy marginalmente una parte, pero ya cuando había habido una mortalidad brutal en el mundo, donde la sobremortalidad se calcula sobre 100 millones de muertes innecesarias en el mundo. Entonces, se ocultó, como se hace en la epidemiología convencional, toda la determinación profunda de la transmisión infecciosa, se ocultó el desarrollo del subproceso de transmisión e infectividad, de dónde vino la transmisión y la infectividad, se ocultó el subproceso de construcción de políticas y de gestión anómala de estados fallidos que estuvo ahí, se ocultó el subproceso de desarrollo de la capacidad colectiva de afrontamiento. En mi país, en el Ecuador, las zonas de la sierra donde menos impacto hubo fue en las zonas donde las comunidades indígenas actuaron con su sabiduría en una protección colectiva mutua, con solidaridad profunda, ¿verdad? Entonces llegaron a hacer una protección oportuna mucho antes que el propio Estado de gobierno y fueron tasas que fueron menores que lo que hubiera sido de no haber ese elemento, ¿no? Se ocultó esa capacidad de afrontamiento y a la inversa se condenó a las gentes de Guayaquil que salían a la calle a vender, violando, digamos así, la cuarentena, cuando ellos tenían que escoger entre el COVID y la muerte por hambre, porque ellos viven de la calle. Entonces, obviamente fue tardío, incompleto el hecho de ayudar llevando alimentos a los hogares, eso fue parcial, mínimo, minúsculo, tardío, ya inoportuno, ya cuando se había dado una mortalidad brutal, y eso pasa. Estoy hablando de que esto es un paraíso al lado de lo que pasó en Nueva York, capital mayor de la pandemia, ¿no? Nueva York, en el pleno centro del universo capitalista. Entonces, se ocultó la matriz social de la pandemia. Se ocultó, por ejemplo, que no era una pandemia, era una sindemia, porque no era una pandemia. Estaba, como yo les he dicho en la primera reunión, estaba combinada a otros procesos de la misma matriz que estaban generando una confluencia tenaz para que todos los mecanismos de transmisibilidad se empeoren, para que estén presentes elementos muy graves de una relación ya integral, ¿no? Multiplicación de ecosistemas sindémicos, se ocultó los vínculos no sé si ustedes se enteraron de un libro que se llama Big Farms, Big Flu, grandes haciendas, gran influenza, que son demostraciones de cómo la relación entre los patrones de cría de animales y todos los circuitos pandémicos que han habido, unas veces con unos animales, otras veces con otros, ¿no? Desmantelamiento, se ocultó el desmantelamiento de modos de vivir protectores, ¿no? De cómo cuando hubo, lo que les decía yo, en la solidaridad indígena, hubo ese elemento protector que la cultura, desconociendo al Estado y además denunciando al Estado, se dedicaron a hacer algo muy distinto y a protegerse de otra manera. Pues esas son las zonas que mejor se protegieron un poco, no totalmente, pero antes de las medidas del Estado. Y que por otro lado se había desmantelado una cantidad de elementos en ciudades profundamente clasistas, ciudades neoliberales, con un gravísimo acentuamiento de la segregación por clases,
de la espacialidad urbana, en donde se dieron obviamente zonas de acúmulo pandémico totales frente a otras zonas que eran 5, 6, 7, 8 veces menores, ¿no? Concluyamos entonces en el por qué hay tanta razón de denunciar la lógica cartesiana y el positivismo como una ciencia del poder, porque oculta, es así porque sus reduccionismos dejan fuera. Ya les voy a mostrar cómo Bhaskar muestra cómo se van dando los pasos en la lógica cartesiana del reduccionismo, ¿no? Este reduccionismo deja fuera la historia, deja fuera el movimiento social y la complejidad relacional que de verdad son lo que explicarían las condiciones pandémicas que debieran conocerse, ¿no? Y por las cuales las inversiones públicas hubieran sido muy distintas, y no se hubiera volcado todo a la vacunación, además tardía, esperando desesperadamente que esté la mercancía, se paró todo para que esté la mercancía vendible y ahí se desencadenó la venta de la mercancía cuando ya incluso los ciclos pandémicos empezaban ya una lógica de disminución, etcétera. Entonces, yo no estoy sugiriendo que la vacuna no sirve para nada, como lo dije antes. Hay vacunas que definitivamente tienen unas demostraciones terribles, como la de la BCG, que es una vacuna que realmente tiene información enorme, que ha sido también ignorada sistemáticamente, ¿no? Pero digamos, de todas las infecciones en Europa que se han estudiado, sus tendencias seculares, pues las vacunas inciden muy poco. Y ahora en la pandemia inciden muy poco. Y no conocemos, ¿ustedes han conocido información seria, global, sobre consecuencias post-vacuna o post-COVID, pero realmente estudios completos? Si conocen uno, les doy un premio Nobel, porque habrá estudios parciales, pequeños, empiezan a ver ahora, porque hay gente seria que está luchando para desnudar qué pasó, el post-COVID y el post-vacuna, dos temas que no han recibido el recurso, el impulso, el dinero para poderse cumplir en un tiempo rápido, ¿no? Entonces, miren ustedes, vean ustedes por qué, vamos a hacer un ejercicio lógico, por qué se va dando y cómo se va dando el reduccionismo de la epidemiología vieja. En primer lugar, el primer punto, esto es Bhaskar, ¿no? Bhaskar explica estas sucesivas reducciones metódicas. La realidad no se estudia, porque la realidad sería todo el conjunto, y dentro de ello el movimiento de la epidemia. Se oculta la realidad y se muestran patrones empíricos que decide el poder observar, que les da prioridad, les hace entrar como variables al sistema. Entonces, la realidad queda fuera y se toma un subconjunto que es patrones, digamos, empíricos. Primera reducción, y además de los patrones empíricos, aquellos que sean significativos en P menor que 0. Entonces, segunda reducción. Primero una reducción conceptual y luego una reducción probabilística. Lo que se comporta bien para la variable para que salga bonito el estudio. Tercero, entonces, deja fuera la realidad de la determinación social y trabaja con los datos de la realidad del pico del año. Segundo, patrones de eventos con medición significativa, ¿no? Por tanto, de esto deja fuera entonces todos los patrones de movimiento, empírico también, pero que no se comporten de acuerdo a lo definido como significativo. Quiere decir que estamos trabajando con conjunciones medibles, constantes, significativas. Tercera reducción. De todo eso, esas condiciones constantes, las que sean compatibles. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ya volviste. No perdiste mucho. 5 segundos bien. ¿Qué? ¿Ya volvió? Sí, ya está. Las amenazas.
La ignorancia estratégica, no. Conjunciones constantes, o sea, lo que se parece a lo experimental es lo serio, eso pasa a ser ciencia, es conocimiento, deja fuera muchas conjunciones importantes, interesantes, ¿no? Es decir, matemáticamente va viendo un recorte, hasta quedarse con la pepa experimental. Esa reducción es lo que permite proteger la viabilidad y continuidad del paradigma. El paradigma se sigue comprobando porque entonces yo voy al New England Journal, etcétera, y publico esto porque es significativo y todo tiene que tener mis P's bien claritas, y es la dictadura de la probabilidad P menor que y la realidad por otro lado. Entonces, aquello que tenga éxito experimental pasa a tener un éxito y es un elemento de planificación y en eso se invierte. Esa es la lógica un poco que opera aquí arriba en las partes, en las evidencias empíricas cosificadas, los fenómenos de una parte, ya hemos visto con las reducciones que se hacen en el modelo matemático respectivo y que generan acciones sobre factores, vacunas, antivirales, etc. Donde hay inversión, donde hay lógica. Y queda fuera la explicación de todo el contexto, los procesos, etcétera, la determinación social en definitiva de lo que está pasando en el pico del agro. Entonces, en la próxima sesión trabajaremos cómo salir desde la epidemiología crítica de esta burbuja cartesiana, de tal manera que le devolvamos el movimiento al método, la metodología que recupera el movimiento de la realidad, procesos y no factores, que reconecte los procesos en la multidimensionalidad, que asuma la complejidad, movimiento, contradicción y multidimensionalidad de la realidad y no nos presente un mundo plano, lineal, en el plano fenoménico empírico, que explique, por tanto, y no solo describa y prediga, que constituya una herramienta y una praxis integral y no una herramienta y una praxis de carácter funcional. ¿Qué obstáculos? Primero, las realidades como la ignorancia estratégica y el analfabetismo científico tienen mucho poder. Más allá del horizonte biomédico de la formación y prácticas constituyen plataformas. Yo creo que, en segundo lugar, es una gobernanza funcional al poder, porque esto es lo que conviene al poder. Si le sacas tiene que traicionar su origen de clase el poder, tiene que tensionarse con quienes le financiaron, con quienes le pagaron, con quienes compraron las candidaturas, con quienes dan los fondos, con quienes permiten el funcionamiento de la sociedad hegemónica. Entonces es una gobernanza que tiene que ser, ¿no?, light, adaptada. Y tercero, la educación superior es parte de la reproducción de la ignorancia estratégica, porque los cursos que damos de epidemiología son cursos de formación en ignorancia estratégica, planificada. Eso. Así que... Virakatari,